tu que ya mi monda. Gañó un gato. Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Colegio Nacional, agradecen su presencia en la primera sesión, el ciclo de conferencias. ¿Quiénes somos los mexicanos? Diálogos en la multiculturalidad. Como primera actividad, escucharemos el mensaje que nos envía el doctor Miguel León Portilla. Arnhini de Yashingu Yanhini Neshingu Yanho. Tempabu Numonda, Yakoito bi Nani Yabui, Nembi Nyoto Shingu Yanho. Kabu Beto da Zay Yanyonfo, Karmui Nende Monda, Bibu Shinho Yanhini. No Yanhini di Moño, Yamaya, Yanawa, Yazapoteco, Yamixteco, Yanhonho, Yapurepecha, Neumbra. No Yanhini, Ardemonda, Bizay, Bipetzi. Dota ngu yaniko yangunsadi neumbra ya muskali argu hemi nebi podi aryofo bibui umbra ya koi no arsheni monda no mi hotu archichimeka no yanhini himbi hatu shingu yanhini yakora ya wirarika ya tepewane ya warihiro ya mayo ne yaki ya opata neumbra ya mi podi mi petsi ya tilinhini ne yansaki thogi ya khoido kaya sheni hoy ne intibi petsi shingu yabitu nembi bui ya sheni monda hembu bibui ya seri ya wai kura kasonora ne ya anhini Baja California ya perikwe ya wai kura ne ya kochimue bibui kaya kutsi ne hembu bibui hintibi podi ya hoy ne himbi petsi ya tse hinti pets ya chuki ne hense bi tsanubi hutsi nembi intote ne hense bi munzi nuwa ya khoi himin thewi arhyo nemi wi monda arzo yanhomfo bihandi hibin hatwe bihandi bi wi arhomfo yambah ne bintonzi ko ya khoitho ne yanhomfo ne bize ya africano numbatsi panampefi ne nu ya ne bintonzi ko ya khoitho Yar pardo tatuni monda numbi petsi shingu ya khoitho na shingu yanyo. Penu bindi ardo tan tuni monda bize umbra ya khoi. Como ya alemán, ya francés, ya italiano, ya chino, ya mi Japón, ya mi Líbano, ne ya judío. Nubi ya monda bui shingu yanhini ne shingu yanyo. Tine gaga onhu tegi benhi arzo ingarzo da bui shingu yanhini ne shingu yanyo. Nugadi monga arzo dabui shingu yanho ne shingu yanhini pa tatener nini monda pe ingarzo nugantunhu pe monda bi meya bi wishinho pe bu yanduste khoi nu hingi khapi arzo nu ya nyohu pe nu bia di bu hishinho nu vale ga honhu paga bu hishinho gadhu ne tugenhu umbra yanhini ga kwatu num feni nu di pohu yanho hatu yat hembu gikoti negindi gimeya bukwa nghabu bu shingu ya mfeni hingi hatu ne gamonhu nu khapi petse mashingu monda tinega shihu nubu bu shingu yanho ga honhu narhom paga ga nyohu ngatho pe hinga onhu nummethu num hombu arnho ar nawat nobia arnhompo nungazo tu podida ñozo arzo da meya narño paga ñozo ngazo arzo nubu shingu ya deni ne yameti pe nugadi monga nubu bu shingu ya khoitho ne shingu ya ño di petsu yo ya cosa nu vale shinangu nu khamonda ya nini bu kwa petsu shingu ya podi ne hembu bui umbra ya nini nu ya nini genhu gemo tu hembu dar mengu Mte seuru karshim hai
Kabuti nega monda gato yanho nengato yakoito da togiar oficial hembudañoto. Nengato yami monda da meya narjo yakoito pa nankabu da pode hembudar mengu. Di nega shihu nudi venga ni di opwa gipunigi hindi yogawa. Di dotiga. Di penhi yazanga ne di nega da ben shinho gato irbepu nuwakar Colegio Nacional. Di kamodiga. Miguel León Portilla. Ardota Shonte, Car UNAM, Necar Colegio Nacional. Arnhini, de Yashingu Yanhini, Agradecemos al doctor Miguel León Portilla por sus palabras que fueron leídas en lengua otomí. Ahora escucharemos al licenciado Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Tindas no nga yeho kanga ta sama ini man nga ke tinjo ke nga khiman nga tinjo si chong si cha si kindi ko ba tsenga ko e ko kita ko na ba tsenga ko e na tsenga kwin ngi si mi Mexico kama tsenga se kama tianga se nga sko nga nyu ko kita ko ngo na shindang ngo si ndakwa Queen Devi, Shimi, México. Les he dado un saludo en lengua mazateca, es mi lengua materna, y les he expresado que me siento muy contento, muy feliz de ver la respuesta que tiene este ciclo que hoy inauguramos y que es fundamental que sigamos así, uniendo nuestras voces, uniendo nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestras reflexiones, hombres, mujeres, jóvenes, niños, en torno a temas que están en este ciclo, que son fundamentales para poder no solamente entender el México de hoy, sino para trazar un nuevo imaginario nacional, una nueva sociedad basada en el respeto, basado en el intercambio, basado en el conocimiento del uno al otro. Yo creo que esta es una tarea muy importante que tenemos todos los mexicanos, de poder plantearnos temas que sirvan pues para analizar nuestra realidad de hoy en día, una realidad que nos ha rebasado, una realidad que vemos todos los días y que creo que a todos nos duele la realidad que estamos viviendo, no solamente el asunto de la violencia, sino el asunto de la discriminación, el asunto de la indiferencia, el asunto del desconocimiento, de la falta de igualdad, de la falta de inclusión que existe, digamos, en esa sociedad en la cual muchos pueblos, muchas lenguas, muchas culturas siguen estando excluidas. Entonces, poner temas como los que están en este ciclo denominado ¿Quiénes somos los mexicanos? Son fundamentales hoy en día, revisar, debatir, analizar, pero también analizar en igualdad, analizarlo dialogando, intercambiando, indígenas y no indígenas, porque esta sociedad yo creo que cada día tenemos que construirla juntos. Y por eso creo que es fundamental que en un espacio como este la voz indígena, la palabra indígena, el pensamiento indígena tenga voz, tenga presencia por sus propios interlocutores, por los propios indígenas, e igual en diálogo con los académicos y con los no indígenas. Creo que es una cultura que cada día tenemos que fomentar más, que tenemos que construir, que tenemos que visibilizar y que tenemos que buscar la forma de construirlo de esa manera. El diálogo, el respeto, el intercambio, creo que son elementos fundamentales para la construcción de hoy en día de esta sociedad, y este ciclo es un llamado a esa construcción, es un llamado a ese debate, es un llamado a ese análisis, que juntos debatamos problemas que a todos nos afectan y nos impacta, y que también dentro de toda esa reflexión nos lleve a construir una sociedad, como ya decía, donde estemos todos, porque finalmente tenemos que pensar en las nuevas generaciones, tenemos que pensar en los jóvenes y en los niños.
Les quiero expresar un saludo muy cordial del doctor Miguel León Portilla, quien por cuestiones de salud no puede estar con nosotros hoy. Sin embargo, ustedes ya escucharon su mensaje, pues lleno de entusiasmo, lleno de alegría, un mensaje comprometido, un mensaje, digamos, de un llamado a toda la sociedad, un llamado a las instituciones. También debo agradecer al Colegio Nacional el que haya esa sensibilidad para tocar temas como en este lugar, y también y que haya la posibilidad de que la voz indígena se escuche en un espacio emblemático del arte, de la cultura y de la ciencia, como es el Colegio Nacional. Yo creo que esto es algo que debemos de celebrar, es algo que debemos de ir construyendo todos los días, no solamente en el Colegio Nacional, sino en otros espacios emblemáticos de la cultura mexicana. Entonces yo, la verdad, celebro mucho que en el Colegio Nacional exista esta sensibilidad, este compromiso de escucharnos, de dialogar. Y a ustedes pues les agradezco mucho, la verdad es que estamos muy gratamente sorprendidos con la presencia de un buen número, que tengamos la sala llena. Créanme que nosotros estábamos también muy nerviosos porque no sabíamos cuál iba a ser la respuesta de ustedes ante estos temas y ante esta mecánica que queremos establecer. Es el poner a un indígena y a un no indígena, digamos, en un diálogo. Finalmente siempre hemos estado acostumbrados a escuchar una sola voz, pero yo creo que con esto también estamos inaugurando las otras voces, ¿no? Y así como ahora vamos a tener a los compañeros otomíes, después tendremos mayas, triquis, mazahuas, zapotecos, mixtecos, en fin, vamos a tratar de responder quiénes somos los mexicanos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la pregunta, esa es la interrogante que ahora nos tiene aquí, y las respuestas seguramente nos van a permitir, pues, esto que señalaba ahorita, reflexionar acerca de lo que hoy somos, de lo que queremos ser y de lo que queremos dejar a las nuevas generaciones. A nombre del doctor Miguel León Portilla, igual del maestro Cerón, titular de este colegio, les agradezco muchísimo su asistencia, su participación. Gracias. Ahora invitamos a los participantes a esta primera conferencia a tomar su lugar en el presidium. En un momento más se incorporará a esta mesa la señora Jacinta Francisco Marcial. Nubia Gachihu Tudaño. A continuación, nos permitimos presentar a los participantes de esta sesión. Agradecemos la presencia de Alberta Alcántara Cornelio, de Santiago Mezquititlán, Querétaro. Se encuentra con nosotros Teresa González Cornelio, de Santiago Mezquititlán, Querétaro. Participa en este evento Luis Tapia Olivares, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Asociación Civil. Agradecemos la presencia de Leticia Bonifaz Alfonso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con la participación de Laura Itandewi Ruiz Mondragón, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Gracias.
A continuación, cedo la palabra a Laura Itandegui Ruiz Mondragón para moderar esta primera conferencia que lleva por título Derechos Humanos, Justicia y Lenguas Indígenas. Muchísimas gracias. Reitero nuestro agradecimiento a toda la asistencia tan nutrida que tenemos hoy. Y por supuesto reitero nuestro agradecimiento a Jacinta, que por ahí viene en el tráfico, esperemos que no tarde mucho. Agradecemos por supuesto a Alberta Alcántara, a Teresa González, a Luis Tapia y a la doctora Bonifaz por estar esta tarde en esta primera sesión del ciclo de conferencias ¿Quiénes somos los mexicanos? Diálogos en la multiculturalidad. Como ya decía nuestro director del INALI, el propósito de este ciclo de conferencias es precisamente, yo diría más que conferencias en este caso, creo que debería de ser más un conversatorio entre los que vamos a estar comentando y conversando sobre el tema que hoy nos trae aquí. El objetivo es también visibilizar las lenguas indígenas, visibilizar la diversidad lingüística y cultural de México a través de un diálogo que entablaremos hoy esta tarde. En esta primera sesión se conversará sobre el tema de derechos humanos, la justicia y las lenguas indígenas. Entre otras cosas, abordaremos este tema desde una injusta experiencia vivida por Jacinta, Alberta y Teresa, así como la necesidad de contar con intérpretes en los juicios a que se enfrentan los hablantes de lenguas indígenas. También seguramente vamos a tratar el tema, un punto que se refiere al gran desconocimiento que hay en los funcionarios públicos dedicados a la procuración de justicia sobre la diversidad lingüística y cultural de México, y también, desafortunadamente, sobre el desconocimiento que los propios hablantes de lenguas indígenas tienen sobre sus derechos lingüísticos. Para abordar y hacer un poco de contexto de lo que hoy se hablará aquí, quiero decir algunos datos que espero nos permitan tener mayor referencia sobre lo que hoy se hablará aquí. México tiene 13 millones de personas indígenas. De estas, más de 7 millones son hablantes de lengua indígena. Quiero decirles también que un dato que nos arrojan las últimas datos censales, nos dicen que son más de 25 millones de mexicanos que se autoadscriben como indígenas. También quiero decirles que en todas las entidades de nuestro país hay hablantes de lengua indígena. Un dato importante es que en el 98% de los municipios de México hay hablantes de lengua indígena. La diversidad lingüística de México la conforman 68 lenguas, con muchas variantes, 300 variantes lingüísticas. Y la diversidad de nuestras lenguas está desde la lengua náhuatl, que es hablada por más de 1 millón de mexicanos indígenas, hasta la lengua aguacateca, que solo tiene 17 hablantes de esa lengua. Quiero decirles que en los últimos datos que arroja la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, nos dicen que hay más de 9,000 indígenas que están privados de su libertad. Estos indígenas se encuentran presos principalmente en los estados de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz y Guerrero. En estos estados se concentra más del 50% de indígenas privados de su libertad. Las lenguas que hablan estos indígenas presos son principalmente el náhuatl,
el zapoteco, el celtal, el maya, el mixteco y el tzotzil. Paso ahora ya se me perdieron el script. Paso ahora a presentar a nuestros participantes en la mesa. Como decíamos, está Alberta Alcántara Cornelio, Teresa González Cornelio y Jacinta, que por ahí viene. Ellas son, como ya mencionaron, indígenas otomís, hablantes de esa lengua, originarias de Santiago Mezcaltitlán, en el municipio de Amealco, Querétaro. Ellas son hablantes de una de las 9 variantes de la lengua otomí que se hablan en México. En 2006 se les acusó de secuestro. El proceso que condujo a la condena por este delito estuvo lleno de fallas que constituyeron violaciones a los derechos humanos. Hubo además irregularidades relativas a su condición indígena. En el momento de su detención, su comprensión del español era el mínimo indispensable para realizar operaciones prácticas. Sin embargo, ningún intérprete las asistió ni durante la declaración preparatoria ni durante las demás diligencias del juicio. La omisión en la asistencia de intérpretes es una violación al artículo 2 de nuestra Constitución Política, que dice: los indígenas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura, así como el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que otorga la misma validez a las lenguas indígenas y al español y que garantiza la no discriminación y el acceso a la justicia. También va a participar hoy en esta mesa el licenciado Luis Tapia Olivares, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. El licenciado Luis Tapia es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, cuenta con una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde participó en la redacción del caso Campo Algodonero contra México. Se ha desempeñado como abogado postulante y profesor universitario. Desde el 2012 es abogado del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, donde participó en el proceso de reparación del daño por responsabilidad patrimonial a favor de las indígenas otomí Jacinta, Teresa y Alberta, así como en diversos casos acompañados actualmente por el Centro Pro Juárez. El licenciado Tapia participa en diversos espacios nacionales e internacionales, hablando sobre temas de derechos humanos, especialmente vinculados con reparación del daño y violaciones graves. Asimismo, ha sido ponente en talleres y ha escrito artículos de opinión y académicos relacionados con las reformas constitucionales en derechos humanos y justicia penal y con reparación integral del daño. Actualmente, él es coordinador del área de defensa del Centro Pro Juárez, maestrante en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y cursa el diplomado en Incidencia Política en la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Presento también a la licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Ella ha impartido cátedra por más de 3 décadas. Fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia. Se ha desempeñado en distintos cargos, entre ellos como directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal y directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Actualmente es la directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca su continua participación en foros, tanto en México como en el extranjero, con temas sobre equidad de género, técnica legislativa,
derechos humanos y procuración de justicia, democracia, globalización, pueblos indígenas y derecho alternativo. Para iniciar esta sesión, quiero darle la palabra a la doctora Bonifaz para que nos dé un contexto, nos informe del asunto que nos trae ahora a esta mesa. Le dejo la palabra a la doctora Bonifaz. Muchas gracias. Agradezco al Colegio Nacional y al INALI pues la idea de hacer estos foros, son muy importantes y también me da muchísimo gusto el nivel de asistencia que tenemos. Por supuesto que estar junto a Teresa y Alberta siempre va a ser un lujo, porque la lucha por los derechos humanos hay un antes y un después de la injusticia que sufrieron ustedes. El caso de Jacinta, Alberta y Teresa fue inverosímil desde el primer momento. El secuestro a los AFIS no tenía ni pies ni cabeza desde el primer momento, pero pasaron muchísimos años para que al final la justicia llegara. El caso se dio el 26 de marzo de 2006, cuando elementos de la Agencia Federal de Investigación llegaron a un tianguis de la Plaza Central de la Comunidad de Santiago Mezquitlán, ubicado en el municipio de Amealco, en el estado de Querétaro, y realizaron operaciones para decomisar mercancía pirata. Los comerciantes solicitaron la orden de revisión, que no le fue mostrada, y por ello iniciaron las protestas. Para dialogar con los inconformes, el agente del Ministerio Público Federal, con sede en San Juan del Río, Querétaro, y el jefe regional de la AFI llegaron al pueblo para dialogar con los afectados. Acordaron el pago de 70,000 pesos por los daños, y mientras fueron por su recurso algunos agentes de la AFI que quedaron con la gente. Jacinta Francisco Maciel, detenida el 3 de agosto de 2006 junto con Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas ñañú del estado de Querétaro. La detención es el 3 de agosto de 2006. Ese día fueron presentadas frente a medios de comunicación como probables responsables del delito de secuestro de 6 agentes de la llamada Agencia Federal de Investigación, AFI. El 9 de agosto siguiente, el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro les dictó auto de formal prisión. Además, se acusó a Alberta Alcántara de daños contra la salud por posesión de cocaína. Fueron condenadas a 20 años de prisión por el juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro el 19 de diciembre de 2008. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Unitario del 22º Circuito y determinó el 7 de abril de 2009 la reposición del procedimiento para el desahogo de los cargos procesales. El INALI, que el 1 de junio de 2009 emitió la recomendación 01 de 2009, donde señaló que durante el proceso la señora Jacinta no contó en ningún momento con la asistencia de un intérprete, por lo que se violaron sus derechos establecidos en el artículo 2º, fracción 8ª de la Constitución y sus derechos lingüísticos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervino y emitió la recomendación 047-2009 al Procurador General de la República. En ella se determinó que se violaron sus derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la procuración de justicia, pues fue irregular la integración de la averiguación previa en perjuicio de Jacinta, Alberta y Teresa. Jacinta fue liberada el 15 de septiembre de 2009 en virtud de que la PGR presentó conclusiones no acusatorias por la existencia de duda razonable, pues le fue imposible sostener la acusación, por lo que también el juez Cuarto de Distrito decretó el sobreseimiento y la absoluta e inmediata libertad de Jacinta. El 19 de febrero de 2010 se reiteró la sentencia de 20 años de prisión para Alberta y Teresa. Ellas interpusieron un recurso de apelación que conoció y resolvió la primera sala de la Suprema Corte el 28 de abril de 2010, donde se ordenó su absoluta e inmediata libertad al no encontrarlas penalmente responsables de los delitos contra la salud y privación ilegal de la libertad contra servidores públicos de los que fueron acusadas.
las y los ministros argumentaron que no existió el delito de privación ilegal de la libertad contra los servidores públicos, pues encontraron inconsistencias en las declaraciones de los testigos y no se comprobó que pidieran algún rescate por los agentes. Además, no se demostró que Alberta haya tenido en su poder el estupefaciente asegurado. A partir de ello, iniciaron el proceso para solicitar la reparación del daño ante la PGR, que el 12 de diciembre de 2012 declaró infundada la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó la violación a una serie de artículos de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa y determinó la indemnización por daño moral por haber lesionado su honor, sentimientos, vida privada, afectos, decoro, reputación y por el menoscabo que en su caso hubiera existido sobre la opinión de la comunidad al ser señaladas como delincuentes. Además, señaló que la PGR debería reconocer la inocencia y difundir el acto en los mismos medios donde fue publicada la acusación a cada una. Todo esto volvió a ser noticia cuando el 21 de febrero de 2017 la Procuraduría General de la República llevó a cabo el acto de reconocimiento de inocencia y ofreció una disculpa pública a Jacinta, Alberta y Teresa. Esa es la síntesis del caso y yo les quiero decir pues que de aquel lejano marzo de 2006 pues ya pasaron 11 años en donde esta situación que se dio tendría como mensaje para la justicia mexicana, tendría que no volverse a repetirse nunca más. ¿Qué ha cambiado de 2006 a la fecha? A nivel jurídico sí han pasado muchas cosas en favor de los indígenas y de las mujeres y de los pueblos indígenas, los indígenas en lo individual y en lo colectivo. Ha habido reformas constitucionales muy importantes, como la de Derechos Humanos de junio de 2011, y ha habido también la ratificación de una serie de convenios internacionales, más la reforma a la Ley de Amparo, y por esa razón creo que en este momento no existe ningún vacío jurídico que permitiera que se volviera a dar una injusticia del tamaño y de la gravedad que sufrieron Alberta, Teresa y Jacinta. En México sí hemos sufrido, como ya se dijo, una discriminación ancestral permanente con la que no logramos terminar desafortunadamente. Y en el caso de Alberta, Teresa y Jacinta se da lo que nosotros llamamos la interseccionalidad, que significa que sufren discriminación por ser indígenas, pero también por ser mujeres y por hablar una lengua indígena. Las irregularidades que se dieron en el procedimiento son graves, pero además habría que considerar la serie de violaciones que se dieron a convenciones que México ya había firmado en algún momento. Nada más a manera de síntesis, les voy a leer los derechos fundamentales que tiene cualquier indígena que es sometido a proceso por cualquier razón. Lo repito porque debemos difundirlo y decirlo cuantas veces sea necesario. El respeto de su diferencia cultural a partir de la declaración voluntaria de autoadscripción, es decir, cuando la persona se identifique como indígena o cuando diga que pertenece a un determinado pueblo o comunidad indígena. Segundo, comunicarse en la lengua indígena de la que sea hablante en todo momento del proceso. Para eso está el INALI apoyando la traducción. Que se tomen en cuenta sus usos, costumbres y especificidades culturales en todas las etapas del procedimiento. Que cuenten con la asistencia de traductores, intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura. Que se cumplan las sentencias en los centros de readaptación más cercanos a sus comunidades y que tengan preferencia en tipos de sanción distintos al encarcelamiento. ¿Qué significa esto? Significa que ya no se trata solo de traducción de términos del español a la lengua indígena que corresponda, sino de un verdadero encuentro que sea intercultural de verdad, en donde también se traduzca lo que significa en su propia cultura
cada uno de los momentos procesales y de los términos jurídicos, y por esa razón el compromiso que tiene la Dirección de Asuntos de Derechos Humanos, que ahora encabezo en la Suprema Corte, es no solo hacer la difusión de los derechos, sino fortalecer la interculturalidad, pero ahora no se trata de cómo hacer que los indígenas entiendan lo que dice la Constitución, sino que los distintos jueces entiendan, si no todas las lenguas indígenas, sí que tengan sensibilidad para entender cómo las culturas indígenas, cada una de ellas, pueden hacer la diferencia entre la justicia y la injusticia. Muchísimas gracias. Le pedimos a Jacinta Francisca, si pasa por favor a acompañarnos aquí a la mesa. Ahora me gustaría, voy a darle la palabra a Luis Tapia para que nos platique y abunde sobre el tema. Muy buenas tardes. Como ya hemos comentado varias personas de las que estamos aquí, es un honor estar en el Colegio Nacional. Para mí, como integrante del Centro PRO, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representa un gran privilegio que haya un público tan nutrido para platicar un tema trascendental en materia de derechos humanos. Agradezco muchísimo a la doctora Bonifaz por el enmarcamiento jurídico del caso y quiero detenerme a reflexionar muy brevemente sobre algunas cuestiones que tienen más que ver con la vivencia de la situación que vivieron las compañeras doña Jacinta, doña Alberta y doña Teresa y que impactaron sus vidas. En este momento quiero reflexionar mucho más sobre los hechos que ya se dijeron, haciendo algunos énfasis sobre el tema de la disculpa pública y detenerme ahí, y creo que sería muy bueno que en presencia de ellas escuchemos lo que la disculpa pública significó. No, me parece que no sería adecuado poner palabras en su boca, nunca lo hemos hecho y tampoco va a ser el momento, sino que digamos qué significó que el titular de una institución pública, el Procurador General de la República, se parara en un evento tan concurrido como este para disculparse, para reconocer la inocencia de las compañeras en el 21 de febrero pasado. Entonces quisiera comentar eso inicialmente y en un segundo momento, entiendo que habrá dos momentos de participación, hablar de uno de los rubros del concepto de reparación integral del daño que pasa por medidas de no repetición. Discúlpeme que el trabajo del Centro PRO es la denuncia de violaciones a derechos humanos y entonces desde esa perspectiva es que mi participación se guiará. Hay una parte de que el orden jurídico se ha completado, hemos tenido una cantidad de reformas constitucionales importantes, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido recepcionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera muy valiosa, se han recogido y se han interpretado el contenido del artículo 2º constitucional, por ejemplo, como ya lo comentaba la doctora Bonifaz, en materia de derechos lingüísticos vinculados con el derecho humano al debido proceso. Sin embargo, no estaría seguro de que la situación ha cambiado y de que hay garantías necesarias para que hechos como los que sucedieron en Santiago Mezquititlán en marzo de 2006, después en agosto del mismo año, no se vuelvan a repetir. Habiendo hecho esta introducción, voy a hacer algunos comentarios, no quiero pasarme de unos 5 o 7 minutos, porque creo que también varias personas venimos a escuchar más bien
a las señoras Jacinta, Alberta y Teresa. Sobre los hechos quisiera hablar de dos momentos, ¿no? El momento inicial, que tiene que ver con lo que ya escuchábamos, un operativo, que entrecomillo, un operativo que así se llamó, de agentes federales de investigación, un cuerpo policíaco extinto, que ingresa a la comunidad de Santiago Mezquititlán a irrumpir en su vida normal, en su vida diaria, en lo que implica una venta los domingos de los productos de la comunidad. Este operativo se intenta justificar en decomiso de piratería. En este caso, los policías, los agentes federales, no tienen el éxito que en muchos otros, y se encuentran con una comunidad organizada que no permite una injusticia. Ese día, el 26 de marzo de 2006, parece que ahí termina la historia. Sin embargo, los policías se van a fraguar una venganza y utilizan el sistema de justicia como una forma de venganza privada. Y regresan meses después, el 3 de agosto, con órdenes de aprehensión a engañarlas, a detenerlas y a enfrentarlas al sistema de justicia penal mexicano. Ya hemos escuchado, en México se vive una situación de discriminación estructural contra las personas indígenas y el sistema de justicia no está exento. Se enfrentan a policías que les engañan al privarlas de la libertad, se paran frente a un juez federal, por cierto, que no les explica la naturaleza de su proceso, no tienen, no les enseñan la orden de aprehensión, esta fórmula básica de saber por qué me están privando de la libertad, no sucede, y así empieza un proceso en realidad tortuoso que duró más de 3 años. Como ya escuchábamos, hubo diferentes formas de obtener la libertad, pero sin embargo hubo un concierto de actuación entre autoridades de procuración de justicia y de administración de justicia, ¿no? Aquí hay complicidades tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial, al no garantizar los derechos humanos de las compañeras ñañús. Después de este proceso, el Centro PRO empieza a participar en la defensa activa, primero en el caso de doña Jacinta, después en los casos de doña Alberta y doña Teresa, y solicita que se nombre a un intérprete, o sea, hay una solicitud expresa dentro del proceso. Sin embargo, el juez de la causa no da lugar a esta petición. A partir de eso es que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas emite una recomendación al juez cuarto de distrito reconociendo y afirmando que se había cometido una violación a los derechos humanos lingüísticos, en específico de la señora Jacinta Francisco Marcial. Ya escuchamos, hubo 2 maneras distintas de salir de prisión. En el primer caso, la PGR, la que las acusó, retiró la acusación. Se desistió a través de conclusiones de no acusación y de esa manera doña Jacinta pudo obtener su libertad. En el caso de doña Alberta y doña Teresa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una decisión además importante, con pocos precedentes, atrajo una apelación y ordenó la libertad tanto de doña Alberta como de doña Teresa y reconoció que eran inocentes. Parecería que ahí terminaba la historia en un caso más de usted disculpe detrás del juzgado y váyanse a su casa, ¿no? Eso parecía ser el fin de esta historia. Sin embargo, estas 3 mujeres continuaron en un proceso de lucha que llevó más de 6 años y doblegaron a una institución a partir de diferentes instancias. Es un proceso muy largo, con muchos recovecos legales, que no vamos a abordar ahora, pero que tuvo una culminación, no quiero decir un fin, no fue parte del fin de la historia, pero tuvo una culminación el 21 de febrero de este año, a partir de la orden dictada, de 3 sentencias de hecho dictadas por el anterior Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde ordenó 3 cosas en realidad. Una tenía que ver con un acto de disculpa pública. 2,
con un acto de reconocimiento de inocencia. Y 3, con la difusión de eso en al menos los mismos medios donde habían sido exhibidas como culpables. Fue un evento que tuvo como centro a las personas que habían sufrido las violaciones a derechos humanos y donde todas y todos pudimos escuchar su voz. Quiero detenerme aquí antes de hacer una siguiente reflexión para que podamos escuchar de sus palabras lo que ha significado todo este proceso para las compañeras. Muchas gracias. Bueno, toma la palabra Teresa va a tomar la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos, y primero que nada pues agradecer la invitación de estar hoy aquí y narrar un poco, ¿no?, de lo que me tocó vivir personalmente, donde fui detenida injustamente, con mentiras y engaños, porque a mí nunca se me dijo por qué estaba acusada, sino que nada más iba a ir a hacer una declaración y me iban a regresar a mi casa. Y ya llegando allá, pues jamás regresé a mi casa, sino que me llevaron sin decirme por qué estaba detenida hasta el Cerezo Femenil, en donde en su momento pues no sabía ni qué estaba pasando, ¿verdad? Donde me cambió la vida por completo, donde nunca jamás pude, donde no pude volver a ver a mi familia hasta que pasó 8 días, porque no me permitieron que en ese momento me acompañara mi esposo o mi suegro, que estaba conmigo en ese momento en la casa, donde si sabían que yo había cometido un delito, ¿por qué no detenerme desde el principio? Porque con engaños llegaron 4 veces a mi casa, donde se hicieron pasar por gente como cualquiera, ¿no? ¿Por qué si sabía que me habían cuidado según durante un mes, no detenerme en ese momento si sabían que yo había cometido un delito? Y en ese momento pues no sabía ni que teníamos algún derecho, ¿no?, como indígenas, donde había organizaciones que nos podían ayudar, donde bueno, nos explicaban ahí que en tal artículo no sé qué, habíamos cometido un delito, pero pues en ese momento nosotros no sabíamos ni de qué nos estaban hablando, donde pues no es tan fácil olvidar todo lo que vivimos. Para no hacerme el cuento muy largo, donde ya con la disculpa, donde ya nos dan la disculpa pública, pues para mí sí fue, y en su momento lo dije, fue una gran victoria. ¿Por qué? Porque pues durante mucho tiempo estuvimos luchando, donde estuvimos en la compañía de la organización Agustín Pro, que nos estuvo ayudando sin pedirnos nada a cambio, ¿no? Porque en su momento pues nosotros no sabíamos que existían todo este tipo de organizaciones, derechos humanos, y donde por más que nada el valor que nos dio de seguir luchando para que no volviera a suceder, o sea, donde con miedo de que algo le hicieran a nuestra familia por sacarlo a la luz pública, pero más que nada, pues, cuánta gente indígena como nosotros nos está pasando tanta injusticia, donde no se saben defender por no saber que tenemos derechos, tanto hombres y mujeres. Y yo lo decía hace un rato en una entrevista que tuvimos, es que no nada más es gente indígena, sino también gente que no es indígena, está pasando por lo mismo, por no tener dinero o recursos para poderse defender. Y sin en cambio los que realmente cometen los delitos, donde los que tienen dinero siguen afuera, porque así es el gobierno. Y me preguntaba que si por ejemplo yo creía que el gobierno iba a cambiar. Pues a pesar de que a mí me dieron mi libertad y que hoy en día estoy en libertad, yo creo que siempre va a existir la corrupción, donde el gobierno promete y no cumple, donde quedan las autoridades. Hasta nosotros mismos lo vivimos en nuestra comunidad, donde todo lo que pasó, el delegado, los policías que estuvieron presentes, a la mera hora cuando nos pasó todo lo que nos pasó, ¿qué dijo?
que ellos no sabían nada, que ellos no habían estado ahí cuando allí estuvieron. Entonces, ¿de qué nos sirve tener autoridades? Gracias. Sigue Alberta o Jacinta. Alberta, sí. Yo te quiero dar la palabra. Buenas tardes, yo me llamo Alberta Alcántara. A mí me detienen mi trabajo haciendo un retén, según los agentes federales, y de ahí me llevaron a la PGR del estado de Querétaro, y allí nos amenazaron que si no íbamos a decir todo lo que ellos querían, iba a llevar toda nuestra familia, el pueblo. Allí nos metieron mucho miedo, y de ahí de la PGR nos llevaron esa misma noche al Cerezo Femenil de Querétaro, y de ahí como 12 de la noche otra vez nos llevaron al juzgado cuarto Distrito Federal, y de ahí allí nos hicieron un interrogatorio, pero sin un abogado, sin un traductor, ni nada, no sabíamos lo que estaba pasando. Ahí desde ahí pues, no sabíamos qué derecho teníamos los indígenas, y hasta después supimos qué derecho teníamos. Y en el Cerezo pues también pasamos discriminación, no nos dejaba hablar nuestra lengua, las custodias, nuestras compañeras. Ahí pasamos 3 años, 8 meses de discriminación y justicia por simplemente de ser indígena, mujer. Bueno, gracias, nada más eso. Jacinta, ¿quiere participar o les hago una pregunta que tengo interés en preguntarles a ustedes? A lo mejor me salgo un poquito, pero creo que también es el motivo de tratar en esta conversación, ¿no? Por lo que nos han platicado un poquito, Alberta y Teresa, la experiencia que han tenido, su experiencia de enfrentarse a un mundo en otra lengua, seguramente se hace común para una gran parte de la población que habla una lengua distinta. Por ejemplo, por decir, en la ciudad, para muchos niños que provienen de otros pueblos y que sin un dominio del español tienen que asistir a una escuela en la que se habla español. O puede ser que tengamos referencia de lo que nos cuentan los padres y los abuelos. Pero para muchos mexicanos, diría, para la gran mayoría de los mexicanos que solo habla español y que pocas veces hemos tenido la oportunidad de escuchar una lengua distinta, puede ser que no alcancemos a imaginar cómo es enfrentar una situación como la que enfrentaron Jacinta, Alberta y Teresa. Yo les quisiera preguntar, ¿nos podrían contar cómo ha sido su experiencia en el manejo de 2 lenguas? ¿Cuál es su lengua materna? ¿Cómo aprendieron el español? ¿Cómo ha sido vivir en el México que habla mayoritariamente el español? ¿A quién le hizo la pregunta? Que nos platiquen cómo aprendieron español, si lo aprendieron igual que su lengua materna. Bueno, yo nací sabiendo hablar español y al mismo tiempo otomí. O sea, no practico mucho de hablar el otomí, pero sí, o sea, sí le hablo, le entiendo todo. En mi casa sí le hablo bien. Así el otomí, español, así es que nací, o sea, que tengo uso de razón. Y yo sí le hablo muy bien. Muy bien. Teresa, ¿quiere comentarnos? Bueno, en mi caso, yo lo había comentado en otros medios. Yo no soy originaria de Santiago Mixquitlán, yo soy originaria de, bueno, mi pueblo se llama Ejido de San Francisco Xaxní, municipio de Acambay, Estado de México, pero también es igual un pueblo indígena, se habla igual también el otomí, bueno, un poquito diferente, pero se habla. En mi caso yo lo decía, yo no lo hablo, porque desde muy chica yo me hice cargo, o sea, no conviví ni con mi papá ni con mi mamá. Mi mamá salió
desde que yo tenía 7 años, salió a trabajar para mantenernos a 5 hermanos, porque mi papá nos abandonó. Entonces yo me quedé sola al cuidado de mis hermanos y no pude, ahora sí que tuviera alguien o tiempo para que alguien me estuviera enseñando cómo se hablaba. Yo lo escuchaba por la gente de mi comunidad o de mis tías o mis abuelitos que platicaban así, pero sí lo entiendo. O sea, yo entiendo los mismos de aquí de la comunidad donde ahora yo me casé, los entiendo. Luego mi suegra me dice, ¿por qué no lo hablas? Le digo, se me hace muy difícil aprenderlo. Bueno, yo sí, ya siendo grande, pues sí se me hace difícil, pero mi esposo, pues él lo habla bien, e incluso yo le he dicho, enséñale a la niña a hablar el otomí. ¿Por qué? Porque no debemos de avergonzarnos. Luego incluso mucha gente me dice, ¿y tú no te avergüenzas de ser indígena? Yo no me avergüenzo, le digo, y incluso yo uso la vestimenta porque me gusta usar la vestimenta de Santiago Mezquititlán. Le digo, luego me dice, se ve que te gusta usarlo y eso que tú no eres de aquí. Le digo, sí me gusta y no me avergüenzo porque yo también vengo de un pueblo indígena y a mucho orgullo. Le digo, no me avergüenza, le digo, y si yo lo supiera hablar el otomí, claro que con mucho gusto yo lo hablaría, porque no me avergüenzo ni de mis raíces ni de mis costumbres. Jacinta, ahora sí, platíquenos. ¿Cómo aprendió su lengua materna? ¿Cuándo aprendió a hablar español? ¿Lo aprendió simultáneamente? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, yo casi no hablaba, yo casi hablo más en otomí, porque yo desde niña aprendí por otomí, yo, mis papás, mis hermanos, nadie hablábamos en español, todo en otomí. Yo no entendía nada, yo no sabía nada, pero pues gracias a Dios a que a mí me pasó, ahí voy aprendiendo poco a poco más, y a través de que a veces cuando, por ejemplo, ahorita que nos invitaron, cuando me invitan como que ahí voy aprendiendo un poquito más en español, y mis hijos igual, todo habla en otomí. Nadie hablaba en español hasta ellos cuando empezaron a estudiar, a tener un trabajo, ahí donde empezaron ellos a hablar también en español, porque nadie en la casa, nadie hablábamos en español, apenas entendía unas cositas, pero casi a veces yo quería hablar en español, pero casi lo revolvía en otomí, así pues nadie no nos entendía. Pues íbamos en las tiendas, pues así siempre en otomí. Y ahorita tiene poquito tiempo que cuando empecé a salir, voy entendiendo algunas cosas así en español, pero sí hay cosas de que todavía no lo puedo entender bien. Eso es así de todo, porque toda mi familia pues así en otomí. Igual hasta ahorita yo siempre hablo en otomí, mis hijos, a mis nietas, más que mis nietas ya es difícil que entienda ahora, porque en las escuelas ya hay muchos maestros que ya no son, son escuelas de educación indígenas, pero hay muchos, pues sabemos que pues siempre el gobierno, a veces hay maestros que no lo hablan y llegan allí y ya no lo enseñan. Eso así es. Le doy la palabra. Pues creo que tenemos los 3 casos diferentes, en donde en un caso hablaba más otomí, en el otro más español y en el otro hay un tema de ser bilingüe. Pero me gustó algo que creo que dijo Teresa, en el sentido de que las injusticias las sufren también no solo los indígenas, sino en ocasiones mestizos pobres, que no tienen posibilidades de la comprensión de la terminología jurídica, que además debe haber sido otra dificultad adicional, porque una cosa es comprender el español en términos generales y otra entender toda la terminología jurídica y lo que significan las instancias judiciales. Ahorita decías, ¿de qué nos sirve confiar en las autoridades? En una comunidad indígena, las autoridades tradicionales se identifican mucho más fácil que en este mundo mestizo, con una sobreposición de autoridades y sobre todo en el tema judicial, de instancias. Al final es una de las salas de la Suprema Corte, la primera sala, la que les ordena la libertad inmediata.
pero parte del trabajo que tenemos que hacer con el INALI y las instancias jurisdiccionales es cómo ir haciendo la traducción y la equivalencia de conceptos, porque no es sencillo, porque a veces hay conceptos que significan totalmente algo diferente. Yo no hablo tojolabal, pero nací en una zona tojolabal de Chiapas, y me ha tocado muchas veces estos intentos de que hagamos traducción de normas, o cuando se hizo a raíz del levantamiento del EZLN, tratar de explicar el 27 constitucional, por ejemplo, en el tema de recursos naturales, es muy difícil entender, explicar el concepto soberanía o el mismo concepto nación, y dentro de los temas penales todavía la cosa se complica muchísimo más. No sé si el abogado del PRO tenga algún otro comentario sobre esto, pero siento que parte de la tarea que debemos salir de aquí con esa responsabilidad es continuar haciendo no una traducción simple de los términos, sino una verdadera comprensión de qué significa, porque como decía, si no, sí se enfrentan definitivamente a otro mundo. Muy bien. Bueno, quiero hacer otra pregunta, una pregunta para ver qué es lo que sucede. En el caso que nos han compartido, se comenta que es emblemático por lo alcanzado la disculpa pública, el reconocimiento de inocencia a Jacinta, Teresa y Alberta, por la reposición del procedimiento e inclusión de un intérprete en su lengua. En ese sentido, es una invitación a pensar cómo fortalecer el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en los servicios de procuración de justicia en lenguas indígenas. Doctora Bonifaz, Luis, ¿qué podrían plantear al respecto? Bueno, independientemente de lo que diga Luis, yo quería decir algo muy particular, porque desconozco en la zona de Amealco cómo se dan las cosas, pero vuelvo a hablar por la experiencia de Chiapas. En las comunidades indígenas de Chiapas es muy importante que la persona que cometió una falta se sienta mal, es decir, que sienta que es responsable y que se arrepienta verdaderamente. No sé si es lo mismo en esta zona de Querétaro, pero cuando muchas veces se impone una multa, dicen: ¿de qué me sirve que pague una multa si no se ha arrepentido? Porque lo que nosotros necesitamos ver es el arrepentimiento. Por eso en ocasiones en Chiapas los dejan toda la noche en el kiosco del Parquecito Central o con alguna sanción para que los haga pensar y que les haga mover el corazón y el arrepentimiento. Entonces, el hecho de recibir una disculpa pública del Estado sí se me hace muy importante, porque no es lo más común, y qué bueno que fue el procurador en un espacio tan amplio como en donde se dio, y donde no es ya son inocentes y ya, sino además el Estado como responsable les ofrece una disculpa pública. Entonces yo colocaría como este tema del arrepentimiento de algo que se hizo mal y se asume como un elemento fundamental en la cultura indígena. Luis, ¿quieres comentar algo sobre este tema, sobre este punto? Sí, justamente la reflexión que me quedaba en mi primera intervención, preguntaba cuáles son las medidas que el Estado debería implementar para que no se repitan los hechos, para que no haya más casos como de Jacinta, como de Alberta, como de Teresa, donde personas privadas de la libertad indígenas que no cometieron delitos, ¿no? hayan sido injustamente acusadas. Y quería detenerme en 5 temas que me parecen fundamentales y en los cuales se debería profundizar. Ya escuchábamos que a partir de cifras oficiales, al menos hay 9,000 personas indígenas en prisión en México, ¿no? Y a partir de eso, la pregunta es, ¿tuvieron un intérprete de esas 9,000 personas en sus procesos? El Estado tiene un diagnóstico que incluya si tuvieron un intérprete, las instituciones estatales tienen un diagnóstico que incluya cómo está montada esa acusación, cuáles son los delitos por los cuales acusaron a estas personas,
Sabemos que la mayor parte de esas personas no tienen una sentencia, o sea, están detenidas en prisión preventiva. Entonces, a partir de eso, claramente tendría que haber un compromiso estatal a partir de diferentes instituciones públicas para hacer una revisión integral de casos, que pase por revisar en cuántos de esos se podría el Ministerio Público retirar la acusación, como fue en el caso de doña Jacinta, ¿no? En cuántos de esos casos se podría hacer, en cuántos de esos debería ser necesario empezar a declarar ilícitas pruebas y no solamente ordenar reposiciones de procesos, que es otra vez meterlos en este ciclo tan retardado, tan falente del sistema de justicia. Esa es una sola propuesta. La otra tiene que ver con el papel de la defensa pública. La defensa pública federal ha avanzado mucho, hay mejores salarios, hay más defensores, hay defensores indígenas, hay intérpretes, pero los retos todavía están en la defensa pública de los estados, del fuero común. Entonces, ahí está otro gran campo de oportunidad respecto a el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas indígenas sujetas a proceso penal. Hablaría también sobre intérpretes, ¿no? Claramente estamos viendo la necesidad de que haya intérpretes, como ya se decía, que conozcan tanto la lengua como la cultura de las personas que están enfrentadas al sistema. Y es aquí el sistema legal, no solamente el sistema de justicia penal, el sistema legal en general. Ahorita, al final, me gustaría preguntar a doña Jacinta qué experiencias ha tenido ella y de otras personas. En este caso, ¿cómo ha pasado en Santiago Mezquititlán, por ejemplo, en el sistema de salud? ¿No? Que ya se planteaba, ¿cómo es vivir en un mundo donde se habla una lengua, pero la mayoría habla en otra? ¿Y qué implica ir simplemente con el programa Oportunidades o con, bueno, Prospera se llama ahora, ¿verdad? O con ir al centro de salud para ser atendido, ¿no? ¿Qué implicaciones ha tenido? Pero es muy importante el conocimiento de lengua y cultura en cualquier proceso, en cualquier relación que haya con cualquier institución estatal. Otro punto, un cuarto punto, tiene que ver con el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado. Este sistema fue el medio por el cual las compañeras accedieron a esta disculpa pública y a una indemnización. Sin embargo, hemos visto decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Segunda Sala, preocupantes, que empiezan a clausurar el sistema de responsabilidad patrimonial sin que haya tenido más casos que los que conocemos. Se utiliza mucho este sistema para casos de negligencia médica, pero muy poco para fabricación de delitos. Entonces, ahí está otra preocupación de cuál es el papel de la Suprema Corte en la interpretación del artículo 109 de la Constitución, que es la base del sistema de responsabilidad patrimonial. Un quinto punto pasa por el tema de error judicial. Muchos nos los preguntaban medios de comunicación, ¿y el juez? Y seguramente habrán visto en redes sociales donde preguntaban, ¿y qué pasó con el juez? ¿No? ¿Cuál es la responsabilidad que surgió a partir de ahí? Pues lo cierto es que ninguna, ¿no? Entonces, eso lo planteo como una pregunta, ni siquiera como una solución. Deberíamos reflexionar sobre el diseño del error judicial en México a la luz, por ejemplo, del artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se establece que toda persona debe ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Y eso lo planteo, ¿debería instituirse un sistema de responsabilidad por error judicial o no? Esa es una discusión que ha pasado varias veces por el sistema jurídico mexicano y que traigo a la mesa. Y bueno, para finalizar, creo que varias de estas medidas tienen que ser leídas en torno a las obligaciones, sobre todo de garantía y protección de los derechos humanos de las autoridades del Estado mexicano, que están en el artículo 1 constitucional, y en segundo lugar, a partir de un
enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Si no hay dinero para garantizar derechos, poco servirá el aparato de justicia. La justiciabilidad de los derechos cuesta y el diseño de los presupuestos tiene que pasar por un enfoque de derechos humanos. Instituciones muy bien intencionadas como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas poco pueden hacer frente a una crisis tan grave de falta de intérpretes en cualquier, como decía, proceso judicial. Entonces, ahí queda la pregunta abierta, ¿no? Si de verdad puede haber acciones, tienen que iniciar desde el diseño mismo de los presupuestos que están vinculados claramente con garantía y protección de derechos humanos. Quiero volver a pasar el micrófono para esta pregunta que tenía, era una de las preguntas de qué pasa después de la disculpa pública, ¿no? ¿Qué pasa al regresar a la comunidad? Y lo que le preguntaba también doña Jacinta, que implicó pues llegar ante el juez y no saber qué pasaba, ¿no? Esas preguntas quisiera dejar en la mesa. Gracias. Bueno, pues ahora llegué y saludé, pues ha llegado, ya como diga, shkambite que di yoga guaste que monganasti, no da beca o no da toca, que llega mongao. Pues pues llegué un poco tarde, buenas tardes, ya ni saludé a todas y gracias por invitarnos, de estar un ratito aquí. Yo creo que ahorita, como dice el abogado Luis, yo creo que de estar aquí, yo creo que de venir aquí, yo a veces le digo a mis hijos, la gente, yo no vengo a perder el tiempo porque vengo a ver lo que pasa de nuestras comunidades. La injusticia, como decía, la injusticia. Yo creo que para mí siempre escuchaba la injusticia y justicia, yo no sabía qué era ese, pero ahorita pues ya sé tantito, pero en nuestra comunidad yo creo que no nada más allí, en todas. Hay muchas injusticias, ahorita bueno, lo que más a mí no sé si me duele o me da coraje de seguir la injusticia, a veces cuando nos detiene o nos agarra, nos pone un delito muy grave para no alcanzar fianzas. Y eso sigue viendo porque ahorita tiene pocos, vimos otro en Amialco, casi similares, aunque es de otro delito, pero igual que le acusaron delitos graves para que no pudiera tener fianzas y a veces pues pierde sus trabajos. Entonces a veces de escuchar muchos en la radio, en la tele, que dice que apoyo para los pueblos indígenas, que hay derechos humanos, y yo a veces llega a derechos humanos de gobierno, y a veces yo le digo sí, son derechos humanos, pero no hay derechos humanos como los que me apoyaron, yo siempre le digo, porque a veces uno ya no, como que a veces no sé cómo, como que agarra uno, no sé, de corajes o de presión, porque ya uno ya no, a veces yo ya no quiero así como hablar o decir, pero eso sí nos pasa, si siempre dicen que a veces tenemos apoyo, pero eso no son ciertos, nomás dicen esos, porque cuando vamos sí hay apoyo, hay como los derechos humanos, que no golpea a tu hijo, que cuide bien tu hijo, que a veces muchos, pero un delito grave como eso no hay apoyo. No hay apoyo y luego decían esos y decían también de los, ¿cómo dice? Intérprete. Dijo también eso, yo creo que también esos sí haya, pero que haya unos que estén preparados, como decían, que se entienda bien, que escuchen bien o que hablen bien, porque a veces contrata, pero son gente de los más políticos que anda bien pegado en la política, entonces manda a esas gentes y entonces a mí yo lo vi, a veces todavía entendemos un poquito más que lo que nos manda. Y entonces no manda las gente que de veras están preparadas, que quieren entrar para dar eso, no lo tienen, le meten pero a su gente de los políticos. Y eso a mí, eso es una de esas cosas también lo que vi, y para mí también es lo que yo vi, por eso a veces nos manda, pero hay también cosas de que te va a ayudar y hay cosas que también te va a perjudicar, porque ellos van a sus partidos, allí siempre así están ahorita la gente. Entonces,
Es una de esos, y también una de que yo, esa, la intérprete, y la otra también sí, porque ahorita llegaron, y igual que uno también en las clínicas. A veces llegamos en las clínicas, yo una vez le dije a uno que llegamos, por ejemplo, a mí ya no es fácil que me haga, porque pues sabe, y dice, pues ella ya sí me entienden, pero a mí no me gusta que nada más a mí, sino que la gente que estén ahí esperando. Una vez le dije, a veces, por ejemplo, yo que tengo, ¿cómo le dice? Prospera. Y luego dice, cuando tenemos una falta o dos faltas, porque nosotros tenemos que trabajar para otras cosas, no nada más vamos a esperar para que nos alcance, pero hay muchas señoras de que no saben, y como llegamos no hay medicamento, entonces dice mucho, ¿para qué voy y si no tengo medicamento? Entonces no van y faltas y le dan de bajas, y los que saben hablar bien y todos los mestizos de ahí nunca le dan. ¿Por qué? Porque ellos entienden bien y hablan bien, y eso es lo que una de las cosas también que yo ahorita he visto. Y entonces a veces una vez le digo, no, es que deberías, si tú tardas de llegar, te toca al último porque ya tardaste. ¿Y qué pasa cuando llegamos tan temprano y estamos ahí? Una vez yo le dije, pues dice, es que no deberían de faltar, no deberían de llegar antes. Le digo, sí, pero aunque lleguemos antes, a veces está cerrado, a veces no llegan, y eso no hay nadie, pues todo está bien, pero nosotras sí. Y entonces uno de esos, y muchas también los que se van a aliviar en un hospital, en una de esos, llegan y nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque pues como dice, más cuando nos ve como nos ve ahorita, pues dice, pues ella no va a decir nada, no va a hablar. Pero yo creo que en este momento, yo creo que ya se terminó. Ojalá que hoy en adelante pues podamos hablar. Si nosotros hablamos, ya porque hablamos, entonces si tú hablas, que porque tú eres la necia, que porque tú eres la de esas, y porque así luego ya como que te empieza esos, pero a veces pues le digo, pues a mí no importa que me quite. Dice, es que muchos no lo hablan por el temor, dice, si hablo me va a quitar mi oportunidad y ya no me van a dar, porque eso es lo primero que te dicen. Si tú hablas te van a quitar tu oportunidad. Le digo, a mí no me importa que me quite como quiera, yo voy a trabajar y voy a seguir trabajando. Y no importa que me quite, yo voy a hablar. Y le dije, y muchas no lo quiere hablar. Entonces una de esas también, y eso yo creo que eso pues la injusticia sobre la lengua, sobre el vestuario, y la que a veces pues eso la que nos bueno, pues como decía, no sabíamos, que dice, pero te dije ahorita, como decía las compañeras, ahorita sabemos que sí tenemos un derecho, pero ¿de qué sirve de que tengamos un derecho? Sabemos, y cuando los derechos se va a un lado y no lo tenemos. Y ojalá que pues alguien que pues sí, que nos ayudara. Yo le dije una vez, me invitaron a uno donde estudiaban los abogados y todo, le dije pues ojalá que nos apoyara, o ellos que entiendan o que digan, porque muchas de nosotras no entendemos, y así la disculpa por eso. Ya de la disculpa pública, muchas a veces ahorita me dicen, ahora ¿cómo estás de la disculpa pública? Para mí pues siento igual, siento lo mismo. Siento lo mismo. pero para mucha gente soy, pues a veces hasta estoy orgullosamente, a veces pues como que para mucha gente no es así. Ellos, porque pues yo como no entiendo, por eso para mí como sigue igual, pero mucha gente cuando me dices, dice felicidades, dice, siguen echándole ganas, dice, apoya a mucha gente. Y entonces, y luego me acuerdo un reportero que llegó allá a visitarme, nunca se me olvida, porque me dijo, cuando tú estés afuera, ¿te gustaría apoyar a la gente, a tu gente o a otra gente? Le decía, sí, pero yo no sé escribir, ni sé leer, ni entiendo bien. Y me dijo, eso dices tú, pero con tu testimonio, eso ayudará a mucha gente. Ahorita estás apoyando a mucha gente, y eso es lo que no se me olvida, siempre me acuerdo de eso, y a veces cuando me invitan ya no quiero ir o algo, pero
pues ahorita estoy aquí, eso lo que nos hace, nos pasa de allá de nuestra comunidad, y no nada más allá, sino que en todas. Yo creo que en todas, como decía aquí las compañeras, yo creo que indígenas o no indígenas, yo creo que cuando cometemos un delito, aunque seamos indígenas, pues tenemos que pagar, pero cuando estamos injustamente también eso pues no está bien, y más cuando nos pone un delito que no podemos defendernos y no tenemos dinero con qué pagarlo y que gastamos todo lo que tenemos, nuestra familia. Y bueno, por mí, gracias a mi esposo, a mis familias que empezaron a luchar, estamos afuera, si no estuviéramos todavía a los 21 años de sentencia que nos había dado el juez. Eso es todo, gracias. Es muy importante lo que dijiste al final, de que aunque en lo personal no creas que haya significación, el caso y los tres nombres dicen algo. Ya decir Jacinta, Teresa, Alberta ya significa una injusticia que quedó grabada en la memoria del sistema judicial mexicano y de la Procuración de Justicia. Y por eso le quiero decir a Luis que coincido perfectamente en que la Defensoría Pública ha avanzado muchísimo y que a veces hay un abismo entre la Defensoría Federal y la Defensoría de los Estados, y hay que trabajar mucho en los temas del fuero común. Pero también quiero decir que la no repetición, que no se vuelva a repetir esto, depende mucho más de preguntarnos qué pasó con el juez, qué pasó con el Ministerio Público, pero qué pasó con los AFIS que inventaron la historia. Es decir, hay que ir hasta atrás, y es muy semejante al caso de la tortura, porque en México ahorita ¿qué hacen los jueces? Invalidan la prueba obtenida bajo tortura, y aquí en relación lo que decías, Luis, si la prueba es ilícita, invalido la prueba ilícita y resuelvo sin esa prueba. Pero ¿qué pasa con el que fabricó el delito? ¿Qué pasa con el que torturó? Ahorita en México no se está sancionando allí, que es el punto inicial. Lo importante en México no es solo que no existieran más Teresas, más Jacintas, más Albertas, o en los otros casos importantísimos que han llegado a la Corte Interamericana, otras Ineses y otras Valentinas, porque las injusticias tienen nombre de mujer. En el caso de Inés y Valentina, pues fueron aquellas mujeres violadas por militares en Guerrero. Pero ¿qué pasa con el que fabrica el delito? ¿Qué pasa con el que tortura? No se queda solo en el ámbito del Poder Judicial, sino en el paso previo, que es el tema de Procuración de Justicia, y creo que ahí tenemos pues grandísimos pendientes. Antes de que tome la palabra Luis, yo creo que va a comentar algo de esto. Justo cuando antes de que empezáramos esta mesa, esta conversación, yo le decía a Luis, bueno, ¿y qué sucedió con los policías que declararon que efectivamente Jacinta, Teresa los habían secuestrado, los habían retenido, etcétera? Entonces, este caso también muestra, como dice la doctora Bonifaz, el asunto de la impunidad en que quedan muchos casos de estos. Quiero, antes de que continúe comentando esto, Luis, señalar algunos de los delitos por los que están acusados las personas indígenas que están privados de su libertad. El delito más frecuente, con más de 4,000 casos, es contra la vida y la integridad corporal. El segundo delito es con más de 2,000 personas indígenas, es contra la libertad sexual, 1,721 contra el patrimonio, 569 contra la salud, 412 contra la libertad personal, 154 contra la familia. Y así van otros de los delitos de estas más de 9,000 personas indígenas que actualmente están privadas de su libertad. Le paso la palabra a Luis para que si quiere comentar algo al respecto. Sí, totalmente de acuerdo con el comentario de la doctora Bonifaz. Creo que esa parte también pasa por el tema de medidas de no repetición, que tiene que ver, diría,
únicamente tres cosas. Uno pasa por capacitación, que no implica esta capacitación de ahí te van 30 cursos, ¿no? En donde todas las personas estaban durmiendo. No, una capacitación que incluya adecuados indicadores de impacto, donde se pueda medir que efectivamente la persona capacitada aprendió, ¿no? Se quedó con el conocimiento y lo aplicó. Porque, claro, como en casos de litigios ante el sistema interamericano, en los que México ha sido condenado por la Corte Interamericana, muchas veces ese es el tema fácil, ¿no? O, por ejemplo, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hay que capacitar. Y hemos visto casos muy graves de violaciones a derechos humanos, donde se descubrió que el perpetrador había tenido su curso de derechos humanos, ¿no? Finalmente el solo curso no es una medida adecuada. Esa es la parte de una capacitación que pueda medirse con indicadores de impacto y de resultado adecuados. Dos, en el caso concreto, tenemos que todavía el Estado tiene la posibilidad de repetir contra los funcionarios públicos. Es decir, en el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, la PGR podría ir contra los funcionarios y cobrarles lo que gastó y la indemnización. Eso por lo menos envía el mensaje de que violar derechos humanos cuesta dinero, ¿no? Ese es el segundo punto. Y lo tercero es que los delitos vinculados con la incorrecta administración de justicia tienen que ver con abuso de autoridad. Son penas muy leves, los delitos prescribieron y pocas veces se pueden perseguir en los hechos. Muy probablemente los agentes federales hoy están trabajando en la Policía Federal Ministerial, y el agente del Ministerio Público es todavía Ministerio Público, si no es que delegado. Entonces es, claro, muy grave y tiene que atacarse también, coincido totalmente. Muy bien, se me había olvidado. Van a pasar unas papeletas para las personas que quieran hacer alguna pregunta. Vamos a dejar un momento para hacer preguntas y que las puedan contestar los participantes de la mesa. Yo quiero insistir en el asunto de los intérpretes, porque es un asunto que es preocupante por lo que han dicho, porque es una actividad, un tema que nos interesa en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Sobre eso, quiero comentarles que el Consejo de la Judicatura Federal, en el nuevo sistema de justicia penal, incluido en nuestro sistema jurídico a partir de la reforma constitucional publicada el 18 de junio del 2008, comprende diversos aspectos del sistema de seguridad y justicia, lo cual representa un gran reto para las instituciones del Estado mexicano en su conjunto. En la Judicatura menciona que constituye una gran oportunidad para mejorar la impartición de justicia penal en nuestro país a través de un procedimiento acusatorio y oral más transparente, dinámico y garantista, tanto para los imputados como para las víctimas. En el caso que se cumpla con el objetivo de esclarecer los hechos, proteger a los inocentes, procurar que los culpables no queden impunes y que se reparen los daños causados por el delito. En el nuevo sistema de justicia penal, los operadores jurídicos tienen un rol más participativo, transparente y con pleno respeto de los derechos fundamentales del imputado y la víctima. Esto dice la Judicatura Federal. Quiero volver al tema y preguntarles qué perspectivas abre para el quehacer de los intérpretes en lenguas indígenas, esto planteado por la Judicatura Federal, por el Consejo de la Judicatura. Yo creo que es muy importante y va a ser un gran cambio. Yo creo que muchas más personas se van a capacitar y van a desear ser intérpretes. Claro que lo que dice Jacinta tiene mucha razón, que sean intérpretes que no estén ligados a partidos políticos ni que tengan intereses particulares. Y les quiero comentar un caso que sucedió recientemente en Sinaloa y fue de un juez que llamó a la dirección de
de Derechos Humanos para decirme que tenía en Sinaloa preso por haber cometido un delito electoral a una persona mayor de Tabasco, Chontal. Y entonces al señor que vive en Tabasco no le entendía nadie nada en Sinaloa, y se supone pues que regionalmente no tenían en Sinaloa intérpretes de algo que se habla en Tabasco. Y todo era porque decían que esta persona mayor había cambiado su credencial de elector de Tabasco a Veracruz, y que eso era un delito electoral, porque cuando a él le preguntaron dónde vive, pues aquí en Tabasco, y por qué tiene una credencial de Veracruz, entonces dice, porque vinieron unas personas y a toda la comunidad nos pidieron las credenciales y devolvieron las credenciales, porque por razones electorales muchas veces hacen eso, del Distrito Federal al Estado de México, dependiendo, y las personas de escasos recursos recibieron un dinero a cambio de entregar sus credenciales, y luego los persiguieron a ellos por un delito electoral y no al que maquinó toda esta cuestión, que por supuesto anda libre. Entonces, cuando decían hay otras injusticias, nosotros estamos pues muy al tanto de qué pasa, porque muchas veces los propios jueces, como dice, estoy en Sinaloa y tengo una persona mayor que no habla español y además habla una lengua de Tabasco, ni siquiera de la región como para encontrar pronto al traductor. En ese caso me dijo, yo ya no me voy a esperar ni siquiera al intérprete, yo voy a declarar de inmediato su libertad. Y es un juez tan comprometido con su trabajo que incluso le pagó el transporte de regreso, porque no iba a salir afuera del penal de Sinaloa a ver cómo se regresaba este adulto mayor a Tabasco. Entonces, casos como ese nos muestran que la necesidad de tener en toda la República la posibilidad de que se recurra al traductor, porque además las comunidades indígenas y los integrantes de las comunidades indígenas también migran. En Baja California hay ahorita una importantísima comunidad oaxaqueña, por ejemplo, están llegando a Nuevo León también oaxaqueños, y pues no se tiene siempre la facilidad de como si el delito se hubiera cometido en el propio Oaxaca. Entonces yo siento que esto que acaba de hacer la Judicatura es un paso muy importante y que puede ser un cambio fundamental en la administración de justicia. Sí, quisiera hacer dos comentarios aprovechando lo que se platicaba sobre el cambio de sistema de justicia, ahora que está de moda decir que el sistema penal acusatorio es una puerta giratoria. Me parece que estamos en un momento de oportunidad, yo no coincido con quien dice eso, pero si lo vemos en el tema de pueblos indígenas, de personas indígenas vinculadas con procesos de justicia, la inmediación, la oralidad y el hecho mismo de que se graben las audiencias es muy importante como una medida de prevención frente a casos de indígenas. Ahora vamos a poder ver si de verdad se garantizó el derecho, porque va a quedar grabado en una audiencia. Entonces me parece que ese instrumento en sí mismo es una herramienta importante para documentar y para dar seguimiento a casos concretos. Y otro tema que quiero aprovechar también la oportunidad, que no está vinculado propiamente con derechos lingüísticos, pero tiene que ver con la forma en que convive el sistema de justicia y los sistemas normativos indígenas, ¿no? Desde el Centro PRO hemos trabajado, sobre todo desde el área de educación, la documentación de sistemas normativos indígenas en diferentes partes del país, y el reto va a seguir siendo cómo el Poder Judicial no tiene una perspectiva paternalista de calificar al sistema normativo indígena, sino más bien de una convivencia entre sistemas, ¿no? Un pluralismo, un verdadero pluralismo jurídico, que es un tema grandísimo del que se puede decir mucho, pero no quería dejar la oportunidad de comentarlo. Están llegando las preguntas y los comentarios, pero les quiero pedir por favor que escriban lo más claro, porque cuesta trabajo leer. Creo que están llegando todas en lenguas indígenas porque no les entiendo.
Para Luis Tapia, nos pregunta una persona que viene de la Dirección General de Culturas Populares. Dice, respecto al derecho que los indígenas deben conocer, que tomen en cuenta sus usos y costumbres, ¿qué diagnóstico se tiene del avance de los intérpretes respecto al derecho consuetudinario? Es para Luis. Sí, ¿vamos una por una o si se juntan algunas? Esta está dirigida a ti, no han dirigido nada a bueno, los demás. Entonces, sí, sobre eso yo no conozco la existencia de algún diagnóstico que haya profundizado sobre si los intérpretes conocen los usos y costumbres o directamente la construcción de la cultura de la persona. Nosotros desde el Centro PRO hemos impulsado mucho que el artículo 2 constitucional sobre todo tenga vida, ¿no? Porque desde ese momento ya se hablaba de que el intérprete conociera la cultura y la lengua. Nuestro impulso, incluso en algunos litigios ante la Suprema Corte, como en el caso del indígena Mazahua Hugo Sánchez, que el Centro PRO litigó, había sido que hubiera defensores indígenas que conocieran la lengua y la cultura. Después la Suprema Corte emitió algunas tesis donde dijo que sea un defensor y un intérprete que conozca la cultura, o si se pudiera, digamos, como una carta de buenos deseos, que cumpliera las dos calidades en una sola persona. Claramente esto está vinculado con cómo se hace justiciable, lo que decía hace rato. Oigan, pues eso va a costar mucho, ¿no? En los hechos, que de verdad hubiera suficientes defensores indígenas en el país que pudieran asistir correctamente a las personas. Ahora, no conozco si hay un diagnóstico sobre esos intérpretes. En realidad hay más carencias que otra cosa, ¿no? Viene otra pregunta, ya estamos terminando el tiempo, pero viene una pregunta para la doctora Bonifaz. ¿Qué se está haciendo para que en las comunidades indígenas haya facilitadores de derechos humanos? ¿Qué es el INALI y cuál es su sede? Entonces empieza, quiero comentar qué es el INALI. Primero quiero comentar otro concepto, otra pregunta. Me dicen que por qué decimos que hay 13 millones de indígenas. Quiero decirles que los datos que tenemos más veraces para medir a la población indígena, para estimar a la población indígena, son los datos que nos da en los censos y las encuestas intercensales que elabora el INEGI. Se calcula, para poder decir que hay estos 13 millones de indígenas, la institución encargada de hacer una estimación de la población indígena, y no solamente de los hablantes como lo registra el INEGI. El INEGI solamente registra hablantes y recientemente registra hablantes de 3 años y más solamente. Entonces, quiero decirles que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas hace una estimación y no solamente considera indígenas a los que hablan una lengua, considera indígenas a los que son miembros de una familia cuyo jefe o jefa de familia son hablantes. Entonces, a todos los integrantes de esa familia se les considera indígenas y de ahí se desprende esta cantidad. También en los datos censales registran en los últimos años, en el último, creo que a partir del último censo, no solamente se les preguntó a las personas que si hablan una lengua indígena o no. Esa es una de las preguntas que hace, pero también se les preguntó, ¿usted se considera indígena? Y el dato que nos arroja es que 25 millones de mexicanos dijeron
que se identificaban o que se autoadscribían como indígenas. ¿Qué es el INALI? Con la reforma constitucional, en donde se reconoce este país como país pluricultural, multilingüe, posteriormente se desprendieron otras leyes, entre la que destaca, por supuesto, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Esta ley también establece la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que está dedicado en términos generales a al desarrollo, fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas nacionales. En términos generales, esto es el INALI. Nuestra sede está en la colonia Chimalistac, en San Ángel, en el estación del Metrobús Doctor Gálvez. Paso, entonces, ahora sí. Sí, la respuesta es muy breve. A quien le tocaría difundir derechos humanos en las comunidades indígenas es a la Comisión de Derechos Humanos de cada estado. En cada estado hay una Comisión de Derechos Humanos que pueden identificar y es a ella a quien le podrían pedir la difusión de los derechos humanos. Yo quisiera que termináramos, si quieren tomar la palabra cada uno de ustedes y poder concluir en forma breve cuál sería la conclusión de lo que hemos platicado esta tarde. Jacinta, Alberta, ¿quieren decir algo? Jacinta, ¿quiere concluir? ¿Cómo de qué es que agradecer, sí, ya terminó para despedirse. terminar, despedirte. Despide. Bueno, pues gracias, vuelvo lo mismo, gracias por darnos, por escucharnos. Pues ahí, bueno, siempre pido disculpas porque a veces hay palabras que no, a lo mejor hay alguien que alcanzas como que a veces dice, es que me decía a mí o lo que sea, no sé, pero pues gracias de invitarnos, de estarnos y de escucharnos y de apoyarnos, ¿por qué no? Pues yo creo que todos los que están aquí, pues también nos apoyaron, nos escucha siempre y eso pues gracias por mismo. Pues sí, como dice la compañera Jacinta, pues no nos queda más que agradecerles por la invitación. Pues a lo mejor quisiéramos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero a veces no le entendemos como lo que yo decía, ¿no? A lo mejor sí hablo el español, pero desgraciadamente no tuve los estudios, ¿no? Para poder saber un poco más de todo lo que con nuestro caso, con lo que vivimos, fuimos aprendiendo poco a poco de todos los derechos, y que ojalá y que pues ahora sí que haya más gente que quiera apoyar, porque como dice, ¿de qué sirve que haya derechos humanos y a veces, aunque quisieran apoyarnos o ayudarnos, no tienen los recursos, ¿no?, para poder hacerlo? Y pues, que no nada más estamos nosotras, sino hay más quienes necesitan del apoyo y la ayuda. Y agradecerles más que nada. Gracias. Bueno, nomás pedirle las gracias por acompañarnos y por seguirnos, y a ver si nos sigues apoyando como hasta ahora. Gracias. ¿Quién quiere concluir? Bueno, únicamente decir que desde el Centro PRO agradecemos el espacio aquí en el Colegio Nacional para platicar de este tema de derechos humanos. Me parece y nos parece que el vínculo que hay y que debe haber entre organizaciones de la sociedad civil y entre instituciones académicas tan reputadas como el Colegio Nacional es bien importante en este momento que vive México. Lo hemos dicho varias veces, vivimos una grave crisis de derechos humanos y el estudio, el trabajo conjunto que se haga para afrontar esta crisis a partir de diagnósticos serios
va a ser fundamental para intentar revertir esta situación. Y hoy sin duda ha sido maravilloso poder compartir algunas reflexiones en torno a los derechos lingüísticos de las personas indígenas. Así que muchas gracias. Uno de los temas que tocamos fue el del asunto de los intérpretes. No abundé mucho sobre el INALI, los esperamos a que nos vayan a visitar y con mucho gusto los atendemos. Está en nuestra página web, están en los cuadernillos, ahí está nuestra página web, ahí están los programas, a lo que nos dedicamos. Está la Ley de Derechos Lingüísticos, que los invitamos a que la conozcan. Para solamente mencionar una de las acciones que realiza el INALI para contribuir al respeto, al conocimiento de los derechos lingüísticos de los indígenas hablantes de sus lenguas originarias, quiero decirles que un programa prioritario es el programa precisamente de los intérpretes traductores. Tenemos el padrón de intérpretes y traductores que actualmente registra 1,007 intérpretes traductores. La mayor parte de ellos están especializados, certificados en promoción de la salud, 372 en procuración de justicia, 225 en promoción social, 19 solamente en asuntos relacionados con la educación y 12 sobre especialistas en traducción de textos. Estos traductores, estos 1,007 traductores que se encuentran en nuestro padrón, solamente hablan, solamente se registran 28 lenguas indígenas. Entonces, la tarea que tenemos pendiente en el INALI es muy grande, y no solamente en el INALI, como hemos visto en las instituciones de gobierno, tenemos tareas muy pendientes en cuanto a la procuración de justicia, los servicios de salud, la educación bilingüe y en otros muchos temas más. Creo que estamos, que debemos mucho, que tenemos muchas tareas pendientes y que esperamos que mesas como estas nos enfrenten y nos cuestionen y nos sugieran lo que hay que hacer para dar una mejor respuesta, en este caso a la población indígena y principalmente a los hablantes de lengua indígena. Hemos terminado, ¿sí? Ok, que concluya la doctora Bonifaz. Yo creo que la conclusión es, yo soy muy optimista en pensar que sí hemos avanzado, que ha sido lento el avance. Si nosotros pensamos que pensar verdaderamente qué pasa con los pueblos indígenas es algo que viene del 94 para acá, porque antes se daba por sentado que venía la asimilación y cuando se hizo la reforma del 92 a la Constitución, fue como algo para que quedara en el papel, pero no había un compromiso real de cambio. Sí, el EZLN movió conciencias y a partir de allí pues se hizo vigente el 169 de la OIT, y creo que las condiciones que ahorita estamos viviendo en México, a fuerza de golpes y a fuerza de sentencias, me refiero a golpes que pueden ser de muy diversos tipos, desde un golpe mediático, desde una forma de mover lo que había estado inmóvil durante muchísimo tiempo.
El reconocer que México es un país pluricultural y que ahorita no solo le estamos apostando a ser pluriculturales, sino sobre todo a la interculturalidad, ya es un avance muy importante, porque antes con el pluricultural pareciera que cada quien mantenía su cultura y veía al otro sin tratar de entenderlo y sin lograr la comunicación que ahorita estamos buscando. Por esa razón creo que independientemente de dónde esté cada quien, yo ahorita estoy en la Suprema Corte, Luis está en el Centro PRO, ellas están en su comunidad, ella está en el INALI, y cada quien en la trinchera que tenga debe tener muy claro que la lucha por los derechos humanos y la lucha por los derechos humanos de los indígenas y la lucha por los derechos humanos de las mujeres y la lucha de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y de la lucha por los derechos humanos de los migrantes, que todas esas luchas son luchas que nos corresponden a todos, porque lo que nos iguala a todos los seres humanos es que tenemos la misma dignidad. Muchas gracias. Una disculpa que no le había dado para concluir, una disculpa. No, bueno, terminamos una disculpa, no pudimos leer todos porque principalmente tienen muy mala letra o yo soy una mala lectora. Sí, necesitan intérprete, entonces nos los llevamos al INALI y vamos a tratar de dar respuesta a través de los correos electrónicos que nos dieron en el registro de asistencia. Quiero nuevamente agradecer a Alberta Alcántara Cornelio, a Teresa González Cornelio, a Jacinta Francisco, a Luis Tapia del Centro PRO y a la doctora Leticia Bonufaz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias a todos. Gracias. Les vamos a dar un pequeño obsequio del INALI que les trajimos, que espero que estén. La foto. Miren.